Redes sociales. En Twitter, @ExitosaPE. Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. A los que recién se unen a la programación de Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos en las redes sociales, estamos en la web, estamos en televisión, en Canal 11 de Movistar, pasen la voz, y estamos con la última encuesta que ha publicado Pulso Perú, que realiza Pulso Perú todos los meses, lo hace la empresa Datum y lo publican los diarios Perú 21 y Gestión el día de hoy. La cifra más llamativa es el derrumbe de la popularidad de Pedro Pablo Kuczynski, que ni siquiera el indulto a Fujimori, hecho entre otras razones para tratar de meterse al bolsillo de los fujimoristas, ha podido detener el descrédito. 20% de aprobación, la más baja aprobación desde que el presidente se instalara en el gobierno hace más de un año y medio. 75% de desaprobación, que es regresar exactamente al punto cuando se empezaron a desatar todos los escándalos en relación a sus posibles implicancias con el grupo Odebrecht y con el escándalo Lava Jato. Complicadísima la situación del presidente, pero tiene también cifras que no son alentadoras para el presidente, para los dirigentes de Fuerza Popular. Fíjense ustedes, la popularidad de Keiko Fujimori en relación, o la imagen de liderazgo de Keiko Fujimori frente al de Kenji frente al de Keiko se ha modificado a favor de Kenji Fujimori. Por eso es que nosotros planteamos la pregunta el día de hoy, o sea, un contexto en el que acaban de ser separados de la representación parlamentaria ante los otros, entre las otras fuerzas políticas, dos de los Avengers de Kenji Fujimori. La pregunta es: ¿quién debe presidir Fuerza Popular según su opinión? ¿Keiko o Kenji Fujimori? Su respuesta nos la pueden enviar a través del Twitter @ExitosaPE, o a mi Twitter personal @Nicolás Lucar, o al Facebook de Exitosa Noticias. Hay otras informaciones interesantes, fíjense ustedes. En diciembre se planteó el año pasado la pregunta si la gente estaba a favor o en contra del indulto. La respuesta del 56% fue a favor. En este momento el 52% está a favor y el 45% está en contra. Es decir, es cierto que hay una mayoría de peruanos, según lo reflejan las encuestas, que están a favor del indulto, pero esta simpatía por el indulto humanitario hace algunos meses era muchísimo mayor de la que tenemos en este momento. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que la gente percibe, yo creo que es lo que, por lo menos es mi opinión, tal vez me puedo equivocar, es solo una opinión, ¿no? Pero es la impresión que tengo de que a mucha gente que incluso estaba de acuerdo con el indulto, no le ha gustado la manera como este ha procedido, ¿no? Entonces, es decir, que al final el indulto no ha sido un gesto realmente humanitario en un contexto de búsqueda de la reconciliación, sino una maniobra desesperada para conseguir 10 votos que impidan la vacancia del presidente en medio de un escándalo de corrupción. Eso no le ha gustado a la gente. E insisto, incluso a la gente que está a favor del indulto le ha quedado un mal sabor. Y eso es lo que se expresa
en la caída de los índices de popularidad del presidente. Es más, no se ha planteado la pregunta sobre la vacancia, pero la última vez que se planteó en una encuesta la pregunta sobre la vacancia, si la gente estaba a favor o en contra, lo hizo GFK el día 21 de diciembre, y esto tampoco le debe gustar a PPK, la mayoría de los peruanos estaba a favor de la vacancia. La gente estaba muy molesta con el presidente porque no nos había dicho la verdad, porque había ocultado sus relaciones con Odebrecht y porque empezaron a aparecer informaciones que realmente resultaban perturbadoras. Estamos en la línea con la congresista Indira Wilca. Ella ha sido una de las promotoras de la marcha del día de ayer en contra del indulto a Alberto Fujimori, y está en nuestros estudios la congresista Cecilia Chacón de Fuerza Popular. ¿Están promoviendo ustedes, Cecilia, la marcha del día de hoy o no? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es esperando la recuperación total del presidente Fujimori. Su médico ha dicho de que ha perdido mucho peso, que está débil y que, bueno, todos esperamos efectivamente que su salud mejore cada día más. ¿Pero van a ir a la marcha ustedes el día de hoy o no? Nosotros no la estamos organizando. No la estamos organizando como Fuerza Popular. No estamos organizando la marcha. Indira Wilca sí participó directamente como Nuevo Perú en la promoción y organización de la marcha del día de ayer. Indira, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días a todos tus oyentes. Lo que quisiéramos saber, porque ustedes no solo han promovido una marcha contra el indulto, ustedes han presentado una acusación constitucional contra Mercedes Arauz y contra el ministro de Justicia por el tema del indulto. ¿Ustedes consideran que se ha violado la ley el día al presentar esta acusación? Así es, efectivamente el día de ayer hemos estado en una más de las movilizaciones que se está convocando contra el indulto. Decir que ha sido una movilización multitudinaria, llena de mucha expectativa por parte de la ciudadanía que ha participado en ella, de que efectivamente esta decisión irregular, ilegal, que varios hemos señalado, de ese indulto que, como tú bien has dicho, de humanitario cada vez más, se nota que no tiene nada y que más bien ha sido parte de una negociación política, de un acuerdo político, de un intercambio en el contexto de la vacancia. No solamente hay entonces en marcha un conjunto de acciones a nivel jurídico, sino sobre todo de concientización ciudadana. Creo que ese malestar sobre la forma y el fondo como se ha realizado es lo que se ha expresado ayer en la marcha. Ha sido la verdad muy emocionante ver el respaldo que han dado miles de personas en todo el país a las víctimas, a los familiares víctimas de los diferentes casos de violación a los derechos humanos, en particular los casos de Cantuta y Barrios Altos, por la lucha que ellos han tenido sostenida durante estas décadas en realidad. Entonces creo que ese es un punto importante también que señalar. Parte de ese sentir, ¿no es cierto?, y ese descontento que se ve expresado en la forma como se ha hecho este indulto y en la razón por la cual se ha hecho, ha sido la movilización del día de ayer, que por supuesto va a continuar porque este proceso, digamos, de búsqueda de justicia está en curso. Por nuestro lado, y lo que compete en el Congreso de la República, hemos, como tú has señalado, presentado la acusación constitucional basado en dos razones. La primera de ellas es que efectivamente cada vez es más evidente que no motivaron este indulto razones y justificaciones humanitarias debidamente probadas. El sentido de un indulto humanitario es efectivamente la condición de salud de la persona sentenciada, del reo. Estamos viendo que en este caso la condición de salud de Alberto Fujimori no justifica un indulto humanitario, no solamente por lo que él ha terminado decidiendo luego de su libertad, es decir, irse a una mansión lujosa, alejado de cualquier tipo, digamos, de atención médica de urgencia que pudiera requerirle a alguien que, como señalaba, estaba en una situación crítica de salud, sino además también la forma en la que se realizó este proceso de indulto, el tiempo récord, inédito en nuestro país, casi de 11 días, para que esa justificación del indulto se pueda concretar, digamos, o sea, este indulto humanitario, que no tiene humanitario sino de negociado político, se haya podido concretar. Ha habido personas concretas dentro del aparato del Estado que han tenido que validar
ese conjunto de pasos o de procedimientos, varios de ellos con irregularidades. Y por eso es que se presenta la acusación constitucional, porque si bien es cierto, aquí no hay un delito propiamente, lo que sí hay es una responsabilidad política al haberse infringido varios artículos de la Constitución en lo que respecta a la responsabilidad de actuar con transparencia y probidad de autoridades del más alto nivel como son ministros de Estado. Ahora, yo tengo, antes de darle la palabra a Cecilia Chacón, dos preguntas. Lo primero, ustedes van a ir hasta el final en que no se anule este indulto. Es decir, el objetivo inmediato de ustedes es decir, que Alberto Fujimori vuelva a la DINOVE, vuelva a la cárcel. Eso es lo que debería determinar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cumplimiento de la sentencia de Cantuta y Barrios Altos. Nosotros tenemos esa convicción. Evidentemente hay que esperar que se tome una decisión a nivel de ese sistema de instancia supranacional de justicia. Ahora, ¿y a ustedes no les resulta, digamos, un elemento a considerar el hecho de que en todas las encuestas, pese a que las diferencias se han acortado, la mayoría sigue manifestándose a favor del indulto a Alberto Fujimori? Bueno, yo tengo que decir que ese es un asunto de derechos, no es un asunto de opinión pública, no es un asunto de popularidad. Siempre lo hemos dicho, en materia de respeto a los derechos humanos en general, no se puede, digamos, tener consideraciones al respecto de si defenderlos o no en función de lo que diga una encuesta. Y eso creo que eso es lo que estamos, eso es lo que está guiando nuestro actuar en esta circunstancia. Ahora, pero además de eso, sí, Nicolás, para considerar de todas maneras este asunto del contexto político, es evidente que siempre se ha dicho que ha habido un contexto, una opinión pública, no solamente favorable, sino casi aplastantemente mayoritaria, dispuesta a respaldar una decisión como esta. Y hoy lo que estamos viendo es que esa supuesta opinión pública mayoritaria y aplastante no es así. ¿Por qué? Porque los peruanos son conscientes de que más allá de diferencias o discrepancias o identidades políticas, lo que no se puede permitir es que se use situaciones particulares como esta, como la que puede haber sido la solicitud de indulto humanitario de Alberto Fujimori, está claro, para negociar políticamente. Está claro, está no claro. engañemos al país, ¿no es cierto? Claro, la gente no está dispuesta a aceptar este tipo de acuerdos o de decisiones a cualquier costo. El costo no puede ser disociar la legalidad y sobre todo el respeto a las normas de nuestro país. Está con nosotros, como ya te dijimos, Indira, la congresista Cecilia Chacón. Cecilia, ustedes, por paradójico que resulta, en este punto, o sea, tienen niveles de acuerdo con lo que acaba de decir Indira, porque ustedes también han criticado la manera como se ha procesado este indulto. Bueno, nosotros creemos definitivamente que es una lástima que el presidente de la República se haya salvado de la vacancia, no solamente por los votos de Fuerza Popular, sino también porque la señora Indira y su grupo político se retiró de la votación, ¿no? Ahora vienen a criticar algo que ellos pudieron evitar si hubiesen querido. Es más, su lideresa, la señora Verónica Mendoza, sale a hablar en contra del presidente, a rasgarse vestiduras, cuando ella hizo un llamado a votar por PPK y de alguna manera, me imagino, habrá coordinado, si es que ella lidera efectivamente esa bancada, con todos los congresistas que se retiraron, ¿no? Entonces ellos también han negociado. Ellos han negociado para salvar a PPK, con tal parece que no le dé el indulto, pero para terminar, para que no le dé el indulto humanitario al presidente Fujimori, y ahora se sienten engañados. Entonces la pregunta es, ¿lo hacen realmente porque creen en eso o porque ahora se sienten engañados, no? Creo que si fuera un tema real de lucha frontal contra la corrupción, ellos se hubieran quedado y hubieran votado por la vacancia, una vacancia que ahora exigen, ¿no? Ahora, el tema es que PPK logró crear una situación en la que, bueno, es increíble lo que pasaba, ¿no? O sea, por lo bajo estaba negociando, yo creo, con el propio Alberto Fujimori, pero en todo caso lo que sí era evidente era con Kenji, pero por el otro lado agitaron el fantasma de que si vacaban a PPK iban a renunciar los vicepresidentes, iba a ser Galarreta y Keiko iba a tomar el poder. Absurdo totalmente. Y eso fue lo que provocó, yo creo, la actitud de Indira Wilca y de Nuevo Perú. ¿No es cierto, Indira? ¿O no? Bueno, Nicolás, yo simplemente decir y dejar claro una vez más cómo es la forma en la que siempre hemos actuado en política. Tal vez algunos no lo entiendan porque no estén acostumbrados a hacerlo,
que nuestras acciones no están motivadas por ningún tipo de negociación ni cálculo. Hemos actuado en convicción siempre y eso es algo que además fue la expresión de lo que dijimos en el debate sobre la vacancia, que no íbamos a avalar por un lado ni la corrupción de quien sea. Por eso estamos muy preocupados en que se avancen las investigaciones, las distintas investigaciones que están en manos del Ministerio Público, que a algunos tanto les asusta y les preocupa, por eso no tienen ningún reparo en intimidar fiscales cuando ellos hacen su tarea al momento de allanar locales para buscar más información. Entonces, no se trata de acuerdos innegociados que si alguien quiere señalar, tendrá que probar, porque la política no puede ser el espacio simplemente en el que personas amparadas en sus cargos se dediquen a vilipendiar gratuitamente. Pero bueno, eso ya la gente sacará sus conclusiones de cómo actúa cada quien. Nosotros dijimos en el debate de la vacancia, Nicolás, que no íbamos a permitir la impunidad de nadie. Por eso, en principio, los primeros en enviar la información sobre las diferentes empresas del señor Kuczynski a la Fiscalía, ojo, no al Congreso de la República, donde la Comisión Lavallato se ha vuelto efectivamente la Comisión Lavaqueico, a la Fiscalía fue el congresista Manuel Dahmer de Nuevo Perú. Y dijimos que eso tenía que investigarse hasta el fondo de los hechos. Lo segundo que dijimos es que esa vacancia, tal como se había formulado y debatido el mismo día, sin ningún tipo de fundamento más allá que la moción presentada por la bancada del Nuevo Perú, no tenía consistencia y que por lo tanto era parte de una estrategia que sostenemos hoy sigue en marcha para debilitar las instituciones y tomar el poder que las urnas no le dieron a Fuerza Popular. Eso lo vamos a ratificar siempre, no tenemos ningún problema en repetirlo y señalarlo. Sí. Si alguien quiere señalar algún tipo de negociación, tendrá que demostrarlo. Pero lo que creo que sí ha sido evidente es claro que este sector de Fuerza Popular, pues que no sé si sigue siendo parte orgánico de su organización, negoció pues abiertamente y descaradamente, tanto así que los congresistas que votaron en la abstención se reunieron un día antes hasta la medianoche con un señor que supuestamente estaba en grave estado de enfermedad en la DINOES, y ahí está el libro de visitas que lo ratifica y que hoy se ha hecho público justamente a partir de las acciones que nosotros hemos tomado a cabo. Entonces, aquí no hay ningún minuto humanitario, acá lo que hay es efectivamente una disputa interna entre Fuerza Popular, donde hay una guerra casi fratricida, ¿no es cierto?, por ver quién controla ese partido, porque quién se congracia con Alberto Fujimori, quién asume la línea sucesoria de esa organización, seguramente para continuar pues con el legado autoritario que ellos han tenido. Tendrán que resolverlo ellos. No es un asunto nuestro. Lo que nosotros estamos pidiendo es simplemente que se respete la ley, la justicia. Cecilia, los institutos humanitarios tienen que cumplir un mínimo de legalidad respondiendo a una situación de salud que es lo humanitario. Y en este caso estamos viendo que ese criterio no se ha cumplido. Cecilia, ¿qué dices a lo que acabas de escuchar? Bueno, la verdad me genera una sonrisa, ¿no? Los señores dicen que necesita probar. ¿Qué más prueba quieren? Que se retiraron del hemiciclo y con sus votos, con sus no votos, se salvó el señor Pedro Pablo Kuczynski de la vacancia, ¿no? De ahí no hay nada que probar. Es la realidad, así no le haya gustado ahora los resultados a la señora Wilca, a la señorita Wilca. Y ella habla de la Comisión Lavallato, pero pregúntenle por qué no votaron el día de ayer, ¿no?, para levantar el secreto de las comunicaciones, le dieran a la Comisión Lavallato que puedan levantar el secreto de las comunicaciones. Ellos votaron en contra. ¿Qué le tienen miedo? La señora Verónica Mendoza tiene mucho que responder. Sin embargo, nosotros, en Fuerza Popular, estamos a favor de las investigaciones. Nicolás. Y para que, yo no le he interrumpido, disculpe. Pero, claro. Para, no se votó nada. sé, ¿cómo haríamos? Sí, Indira, pero dejemos que termine Cecilia y ahí te escuchamos. Ayer no se llegó a votar porque simplemente dentro de las conversaciones que se tuvieron, dentro de las conversaciones que se tuvieron. Sí, por favor, Indira, terminamos de escuchar a Cecilia inmediatamente. No sé si se tranquiliza primero. Yo voy a esperar que se tranquilice la señorita para continuar. Yo estoy tranquila. Ok, gracias. Entonces, el día de ayer se puso a debate la ley para levantar el secreto de las comunicaciones y lamentablemente su bancada, la bancada de la señorita Wilca y del Frente Amplio y otras, se mostraron en sus discursos totalmente en contra de esta norma, por lo que no se fue al voto final y se fue un cuarto intermedio. Entonces, creo que la lucha frontal contra la corrupción no solamente es un discurso, sino se tiene que demostrar en los hechos. Y los hechos dicen que la izquierda en general dentro del Parlamento, tanto el Frente Amplio como Nuevo Perú, simplemente hacen un discurso. Por un lado, el Frente Nuevo Perú se retira
¿no? La votación de la vacancia, lo que demuestra que no había una lucha frontal contra la corrupción, porque habían pruebas suficientes como que señalaban que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no tenía la capacidad moral para seguir gobernando justamente por actos de corrupción. E igualmente el día de ayer en sus discursos estaban en contra de que se levante el secreto de las comunicaciones, que como se dijo iba a servir, ¿no?, para llegar al final, porque uno en las investigaciones, decía la congresista Bartra, es complicado y difícil, ¿no?, llegar realmente a la verdad, porque las personas, no, yo no lo conocí, no, no es mi letra, no, yo no firmé, no, no es mi agenda, yo la conocía, era su mejor amiga, pero no sé nada, y resulta pues que las comunicaciones sí se puede demostrar con los números que se han comunicado, si dicen la verdad o no. Yo creo que esa es una herramienta sumamente útil, y si es que estoy equivocada, espero pues que la señorita Wilkie y su bancada defiendan en la próxima votación esta norma. Sí, Indira. Sí, y solamente para precisar, Nicolás, porque tal vez la congresista no estuvo ayer en el pleno, y hay que ser muy exactos cuando uno se refiere a la opinión y a la acción de otro. Ayer no se votó ningún proyecto de ley, Nicolás. Ayer lo que pasó es que se metió un proyecto de ley sin dictamen de comisiones, exonerado, de la congresista Bartra, sospechosamente para incorporar un aspecto que es muy delicado en materia, digamos, jurisdiccional, que no, y nosotros creemos que no es algo que deba ser facultad del Congreso de la República tener como información, que es el acceso al levantamiento de las comunicaciones. ¿Por qué, Nicolás? Por razones jurídicas y por razones políticas. Las razones jurídicas huelgan de sobra. Una información que tiene que ver con la privacidad, el acceso a las comunicaciones, solamente puede ser autorizada por el juez, pero además solamente puede usarse en el marco de una investigación judicial, porque no se trata solamente de quién autoriza, sino además de cómo se usa esa información. Lo que pretende Fuerza Popular es que información importante de las comunicaciones sea no solamente proporcionada a una comisión investigadora, que ya sabemos cómo se direccionan dentro del Congreso de la República. Todos sabemos que la comisión Lavallato pues tiene una orientación directamente privilegiada para blindar a la señora Fujimori, y eso lo sabe todo el Perú. Pero entonces esa información en manos de las personas incorrectas se vuelve información que puede ser usada políticamente, porque además el Congreso de la República, Nicolás, es un foro político. El Congreso de la República no hace investigaciones judiciales, no determina responsabilidades ni delitos cometidos. El Congreso de la República lo que tiene que hacer es devalar responsabilidades políticas. Y sí, ahí tenemos toda la facultad para investigar. Tenemos la posibilidad de levantar el secreto bancario, tenemos la posibilidad, en fin, de otro tipo de información que puede ser usada también en el fortalecimiento de las investigaciones. Entonces, que no se mienta al país diciendo esto. Primero se quiso meter una norma que no había pasado por comisiones, que no había sido estudiada, sobre la cual no se había hecho un análisis de constitucionalidad, porque eso pasó express, sin pasar por comisiones. Pedimos en primer lugar que no se vote la norma, pedimos que vuelva a comisión y que se analice. Y ayer, Nicolás, la desesperación de varios congresistas de Fuerza Popular porque esto se debata el último día de la legislatura era asombrosa. Yo no sé por qué una norma con la importancia con la que la consideran no pasa por comisiones, no hay un análisis técnico y jurídico de la misma, y no se espera, como siempre, ¿no es cierto?, que esto pueda ser dictaminado para llegar al pleno. Me queda clarísimo que esa desesperación es porque quieren contar con esta herramienta para usarla políticamente desde la Comisión Lavallato, que es la que controla Fuerza Popular. Sí, yo quisiera, Indira, que dejemos este debate por hoy día acá. Yo quiero reiterar la invitación que te hemos hecho a ti, que le hemos hecho a Marisa Clave, entiendo que ella está de viaje, a la propia Verónica Mendoza, a quien ustedes decidan, pero para nosotros es importante que aquí en Exitosa vengan los dirigentes de Nuevo Perú la próxima semana para tener una discusión, no un debate con otras fuerzas políticas, una conversación extensa, amplia, para que ustedes puedan explicar cuáles son sus puntos de vista, ¿no?, qué cosa es lo que proponen, y yo pueda plantearle todas las interrogantes que voy a tratar de expresar tienen los ciudadanos con respecto a lo que ustedes plantean. Y por lo tanto te invito formalmente, Indira, la próxima semana a estar acá en los estudios de Exitosa, a ti, a Marisa Clave, a Manuel Dahmer, con quien me encontré el otro día, o sea, quienes ustedes decidan, para tener una conversación amplia sobre lo que propone Nuevo Perú. ¿Te parece? Perfecto, Nicolás. Estamos en contacto entonces. Muchas gracias. Cecilia, te pediría que te quedes, vamos a la pausa para hablar
Primero para responder que respondas lo que quieras decir, pero también para hablar de la situación de Fuerza Popular. Sí, perfecto. Que yo creo que es un tema de interés nacional en este momento. Vamos a la pausa, regresamos con Cecilia Chacón, congresista de Fuerza Popular. Volvemos. Me preguntaba en la pausa, ¿hasta cuándo la política peruana va a girar alrededor de Fujimori? Bueno, eso habría que preguntarle a aquellos que no tienen por si acaso con Cecilia Chacón, para los que recién se conectan. Eso habría que preguntarle a aquellos que no tienen ninguna propuesta, que su propuesta es estar en contra de todo, así evaden cualquier responsabilidad, ¿no? Y lo he dicho ya anteriormente, hay una izquierda, hay los llamados caviares, hay las ONGs, hay estas organizaciones que han vivido durante muchísimos años del ser antifujimoristas. Pero antes de seguir con esta conversación, quisiera hacer algunas precisiones sobre lo dicho por la señorita Wilca. En el tema del levantamiento del secreto de las comunicaciones, no es solamente para el caso de Lavallato, también para el de Madre Mía, donde su lideresa fue copartícipe del gobierno del señor Ollanta Humala en mano derecha de la señora Nadine, ¿no? De repente, por eso también no quieren que se levante el secreto de las comunicaciones. Y para cualquier otra comisión investigadora que se dé en el Parlamento de aquí en adelante. Ahora, tampoco es verdad que nosotros controlemos la Comisión Lavallato, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero ellos pues siempre utilizan las medias verdades para manipular la información. Fuerza Popular no tiene mayoría en la Comisión Lavallato, a pesar que nosotros tendríamos que haber tenido la mayoría porque nos correspondía por la cantidad de congresistas que teníamos. Nosotros declinamos a esa mayoría y tenemos solamente 2 miembros de 7. Por lo tanto, es falso, una vez más, lo que dice la señorita Wilca. Otro de los temas es a confesión de parte, relevo de pruebas. Ella misma ha dicho aquí al aire que no está de acuerdo con el levantamiento de las comunicaciones. Entonces, concluimos en que yo decía la verdad, que ellos no están dando las herramientas suficientes para la lucha frontal contra la corrupción que ellos dicen tienen. Pero Cecilia, ahí se plantea una discusión que es razonable. Yo me imagino que en determinado momento el Poder Judicial, el Ministerio Público, el propio Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo tendrán que pronunciarse sobre este tema. Porque quien tiene a su cargo las investigaciones sobre hechos criminales y sobre la comisión de delitos y por lo tanto tiene todas las atribuciones para pasar por encima de los derechos constitucionales de los ciudadanos, ¿no es cierto? Porque tu derecho a la privacidad de tus comunicaciones es un derecho constitucional que tú pierdes en circunstancias excepcionales. Y es cuando se está procesando una investigación porque has hecho algo tan grave, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene esa atribución en este momento? El Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que si tú extiendes eso al Congreso, en un contexto del nivel de politización que hay de los hechos criminales en el Congreso, o sea, vamos por un camino, pues... Es que el tema ¿no? Donde tú puedes estar en una posición ahora y puedes estar en la contraria, ¿no? Bajo esa lógica, entonces no deberían existir las comisiones investigadoras en el Congreso. Pero además, a mí también me preocuparían los derechos individuales de cualquier persona que están amparados en la Constitución, porque parece que quien no estuvo en el Pleno es la señorita Wilca, porque cuando la comisión investigadora, cualquiera que ésta sea, pide el levantamiento que ya existe actualmente, porque entonces tendríamos que decir también que eso no es constitucional, porque tiene que ser autorizado por un juez, tiene ya la facultad de levantamiento del secreto tributario y el levantamiento del secreto bancario. Pero para poder
levantarle a alguien, tiene que estar motivado. Y la última palabra la tiene el juez. No, pero para terminar. No, sí, entiendo tu argumento. A ver, es que no es que el Parlamento y la Comisión Investigadora diga, le quiero levantar el secreto de las comunicaciones al señor Lucar. ¿Ya? Porque el señor Lucar fue testigo en la Comisión Lavallato porque era vecino del que está implicado. Así no funciona. Yo le pido al juez que le levante el secreto de las comunicaciones al señor Lucar y tengo que motivar mi pedido. Yo quiero levantarle el secreto de las comunicaciones al señor Lucar porque es vecino el implicado. El juez me va a decir, oye, esto no es motivación. Pero sin embargo, si yo le digo, el señor Lucar, le quiero levantar el secreto de las comunicaciones porque dice que jamás se comunicó con el implicado, sin embargo, tienen offshores en común, entonces el juez va a decir, efectivamente, claro, pero, no, esta es una prueba concreta e irrefutable que el señor Lucar se comunicaba, claro, porque no es para saber de qué hablaba, por eso, es para saber, no, pero para terminar y que la población pueda entender. Estás tocando un punto que es bien delicado, ¿cuál es? Es decir, además no es para saber de qué habló el señor Lucar con el implicado, no me van a dar el texto, no. Solamente me van a indicar si del número telefónico del señor Lucar hubo una comunicación al número telefónico del implicado. La pregunta es, ¿a qué le teme la izquierda? ¿De que sus líderes estén implicados y las mentiras que han dicho en innumerables ocasiones se le caigan? ¿A eso le temen? Quien lucha frontalmente contra la corrupción pide y exige las herramientas suficientes para llegar a la verdad. Pero se supone que eso no es un procedimiento que debería estar en marcha ahí en el Ministerio Público, en la investigación que se está haciendo. Por ejemplo, tú estás haciendo, Cecilia, referencia al caso de la señora Nadine Heredia. Se supone que eso ya debió ocurrir hace rato, levantamiento del secreto de las comunicaciones, estoy dando un ejemplo. Secreto bancario. Estoy dando un ejemplo. No hay en estos momentos una investigación sobre la señora Nadine. Estoy dando un ejemplo cualquiera. Yo creo que lo que sí es relevante es establecer claramente cuáles son las atribuciones de cada cual. Entonces, ha habido incluso una queja en determinado momento de representantes del Ministerio Público como de la invasión de sus fueros. Es decir, hay investigaciones que corresponden al Ministerio Público y debería haber otras de las que debería ocuparse el Parlamento. Por ejemplo, ¿no? El señor Odebrecht ha dicho que ellos son responsables del 5% de la corrupción en el Perú. ¿Por qué? Porque toda la obra pública, prácticamente toda la ejecución del presupuesto de la República Peruana es sospechosa de corrupción, porque las comisiones ilegales van por todos lados, porque las decisiones se toman no en función de los intereses de los ciudadanos, sino de arreglos, de enganches, ¿no es cierto?, que vienen desde las campañas electorales, porque se financian campañas electorales. Entonces, debería haber una discusión sobre quién financió las campañas electorales y cómo se ha estado haciendo y qué compromisos se adquirieron. Debería haber una investigación en el Congreso sobre el tema del otorgamiento de obras públicas, de todos los mecanismos que se han creado, del sistema perverso de las adendas. Debería haber una investigación sobre las asociaciones público-privadas, que como en el caso de Chincheros termina siendo, el Estado pone el terreno, el Estado pone el movimiento de tierras, el Estado pone la plata y el privado gana dinero. O sea, una maravilla. Así, bueno, yo quiero tener mi asociación público-privada. No olvidemos. Entonces, esas deberían ser, Cecilia, las investigaciones que el Congreso debería estar realizando en este momento. Esas y muchas más. El otorgamiento de concesiones. A ver, solamente para ser puntuales. Si el Congreso no estuviera investigando el tema Lavajato, ¿no?, y de alguna manera estuviera haciendo una investigación desde el Parlamento, no nos hubiéramos enterado de muchísimas cosas que el fiscal tiene escondido bajo 7 llaves. No nos hubiéramos enterado, por ejemplo, que habían pagos y que el señor PPK recibía dividendos de la empresa Odebrecht mientras era ministro y le daba la concesión y le daba concesiones a esta empresa. Entonces, por favor, no seamos mezquinos. Hay que darle al Parlamento el reconocimiento del trabajo que está haciendo. Nosotros no somos poder judicial, definitivamente, pero lo que sí podemos hacer es, en representación de la población, ¿no?, dar a conocer lo que la Fiscalía no ha dado a conocer en años. Si no hubiese sido por el Congreso, a la señora Villarán no lo hubieran citado.
Si no hubiera sido por el Congreso, la información no hubiera salido. Si no hubiera sido por el Congreso... Yo te diría si no hubiera sido por la prensa, porque prácticamente pero todo quién, lo que estás enumerando salió en los medios. pero es que, y los documentos que salieron del señor PPK que acaban de conocerse. Entonces, nosotros obviamente, al igual que el Poder Judicial, tomamos la información de todos los medios, puede ser la prensa o cualquier otra persona, para poder empezar una investigación. Lo que hemos visto en estos últimos meses es que la Fiscalía, ¿no?, ha beneficiado a unos y perjudicado a otros. Y lo que se quiere en la justicia es que todos sean tratados por igual. Y eso lamentablemente no ha sucedido. Entonces, el Congreso de la República no sanciona. El Congreso de la República lo que hace es investigar. En el caso Madre Mía, para ponerte otro ejemplo, van a salir muchísimas cosas de la comisión investigadora de Madre Mía que el señor fiscal actual sabía perfectamente, que lo sabía el juez San Martín y muchos más, y sin embargo lo ocultaron para permitirle al señor Ollantumala que llegue a la presidencia. Y va a ser gracias a la comisión de Madre Mía que está en estos momentos en el Parlamento que nos vamos a enterar de muchísimas cosas que la Fiscalía, insisto, sabía y que ocultó. Entonces, por supuesto que las comisiones investigadoras del Congreso del Perú, así como las comisiones investigadoras de todo el mundo, son beneficiosas para llegar a la verdad. Mi productora me grita, Kenji, que te pregunte por Kenji Fujimori, por el... Es su fan. ¿Cómo le ha llamado Alejandro Aguinaga el tsunami del siglo XXI? Según las encuestas, ya es más popular que Keiko. Tiene su contra como Keiko, porque tiene niveles de desaprobación altos, pero digamos en la competencia pura, según la encuesta de Datum, ¿cómo es que se llama? Pulso Perú, que publica el día de hoy el diario Gestión. Así es. Bueno, esta encuesta que ha salido... Ha superado en popularidad a Keiko. Así es. El día de hoy, esta encuesta lo que nos señala claramente es la actual debilidad del gobierno, tanto del presidente como de las personas que se han quedado en el gabinete. Es una foto, obviamente, del momento, una foto dentro de un mar muy agitado. Pero también lo que queda claro, Nicolás, es que Fuerza Popular no negocia con la corrupción. Y cuando las cosas queden claras, efectivamente, que ya vemos, porque el señor PPK subió, pero es que esa palabrita es bien brava. O sea, lo que tú estás diciendo, Fuerza Popular no negocia con la corrupción. Entonces, alguien negoció con la corrupción. Porque hubo 10 votos de Fuerza Popular que se canjearon por el indulto. Entonces, ¿qué quiere decir? Kenji negoció con la corrupción. Yo no sé si habrá sido canjeado por el indulto o qué, pero definitivamente no fue un voto de conciencia. Pero voy a llegar a ese punto. Primero hablemos de la encuesta y luego hablamos de la votación de los 10 señores dentro de la bancada. Lo que queda claro aquí, lo que nosotros tenemos y vamos a seguir y vamos a continuar más allá de las encuestas, e insisto, es la foto del momento. El señor PPK subió, ¿no?, los primeros días y ahora vemos que está bajando. Está en el punto más bajo de su popularidad. Así es, y sin embargo la anterior encuesta después del indulto subió. Entonces, tú sabes perfectamente que hay que esperar que las aguas se tranquilicen y nosotros seguiremos con la función que siempre hemos tenido. Y la verdad que creo que queda claro que Keiko cumplió su palabra, ¿no? Y no utilizó el poder del Parlamento para beneficios personales o familiares. Ahora, ¿qué va a pasar con Kenji y los 9 congresistas que tuvieron la actitud que tuvieron de abstenerse en una votación en la que Fuerza Popular había decidido votar por la vacancia? Habían decidido Fuerza Popular con los votos de ellos, dentro de la bancada. Y a eso iba. Ellos manifestaron en la reunión que se tuvo de bancada, donde se decidió abrirles un proceso disciplinario. Manifestaron de que ellos habían votado por la no vacancia en abstención por un voto de conciencia, lo cual es totalmente falso, y explico por qué. Nosotros habíamos tenido una reunión de bancada donde se discutió el tema de la vacancia, ¿no?, tanto la admisión de la vacancia como qué iba a pasar si se admitía, en la discusión ya de fondo. Y estando los congresistas que luego han votado en abstención, muchos de ellos, y que no dijeron absolutamente nada, y que votaron a favor de la vacancia,
luego dicen que es un voto de conciencia. El voto de conciencia dentro de Fuerza Popular es un voto que sí está dentro de nuestro reglamento, pero el voto de conciencia se solicita en la bancada. Es decir, si los señores, en vez de votar a favor... Si yo estoy en desacuerdo con una posición de la bancada, digo, yo no puedo votar porque mi conciencia me dicta lo contrario, por lo tanto anuncio que votaré diferente. No lo hicieron. Ahora, Salaverry ha ido más allá, porque Salaverry ha dicho que bienvenido. Es que no es como dices. Así no funciona para nosotros el voto de conciencia. ¿Cómo es entonces? El voto de conciencia, alguien solicita y dice, yo creo que este tema nos tienen que dejar en libertad para votar de acuerdo a nuestra conciencia. Y se hace un debate acerca del pedido de voto de conciencia, que normalmente son por temas de conciencia, es decir, aborto, unión civil, temas que impliquen su religión, su ética, la moral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ellos hubieran solicitado, queremos que esto sea un voto de conciencia, es decir, que nos dejen libres, se hubiera discutido y eso también se aprueba o se desaprueba. Sin embargo, ellos votaron a favor, por lo tanto es falso que ellos hayan ejercido un voto de conciencia, porque eso no ha sido un voto de conciencia. Ellos votaron a favor de la vacancia en bancada y en un partido político, quienes pertenecemos a partidos políticos sólidos, no a grupos de amigos que solamente se reúnen para una elección, sabemos perfectamente que tenemos que respetar al partido y al reglamento del partido. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? ¿La expulsión de esta gente del partido? Un proceso disciplinario por votación también, porque insisto, nosotros somos un partido organizado, disciplinado, que sigue las reglas de nuestro propio partido y el debido proceso, etcétera, etcétera. Se discutió el tema, se fue a la votación y por unanimidad se decidió abrirles proceso disciplinario a estas 10 personas de manera individual. Porque obviamente esto ha sido un acto individual al final, ¿no? Y siempre en un proceso disciplinario hay cosas agravantes y atenuantes que me imagino se tomarán en cuenta. Luego este comité nos presenta sus conclusiones, las discutimos y de acuerdo a eso votamos. La sanción puede ir en general por cualquier hecho, desde una llamada de atención, 30 días, 60 días, 120 días o la expulsión. Que no está excluida. Ahora, ninguna está excluida, pero tampoco tú Cecilia, dices que dentro de lo que está en evaluación es el hecho de que esto no fue un voto de conciencia, sino fue un voto emitido a cambio del indulto a Alberto Fujimori, lo cual Nosotros no estamos diciendo eso. Eso ha sido a cambio de algo, habrá que preguntarles a ellos qué es lo que es cierto es que entre la reunión donde ellos están y no manifiestan ninguna diferencia con respecto al tema de la vacancia y su votación ocurre un hecho significativo, que es una reunión en Dinoes de un grupo de congresistas horas antes de la votación. O sea, es obvio que Alberto Fujimori ha influido sobre quienes votaron. Lo que queda claro es que nosotros seguimos manteniendo nuestra posición de lucha frontal contra la corrupción. La población sacará sus propias conclusiones. Nosotros estamos muy contentos por el indulto del presidente Fujimori, pero lamentamos mucho que se haya dado en este contexto que origina justamente este tipo de marchas y de esta gente que toda la vida ha vivido de Fuerza Popular y del fujimorismo, siga en esta misma actitud. Nos hubiera encantado que, por ejemplo, el habeas corpus se hubiera aceptado, porque había un proceso, se había negado en primera instancia, seguía su proceso, un habeas corpus presentado por Keiko y su familia, donde por la vía legal, porque nosotros consideramos que ese juicio no fue justo, el mismo juez San Martín hace poco salió a decir que efectivamente él no había sido condenado por delitos de lesa humanidad, y hubiera sido pues algo que estoy segura hubiera hecho que el indulto tenga una aprobación mucho mayor, que es lo que el presidente se merecía. El presidente merecía realmente salir y que la población esté contenta, que celebre efectivamente su libertad, porque es una libertad por la que hemos luchado muchísimo tiempo y sobre todo su familia. Decir que el único que ha luchado por la libertad de su padre es uno de sus hijos, creo que es sumamente mezquino. Keiko Fujimori, no nos olvidemos, renunció a todo por venir nuevamente aquí, sacar al partido adelante, sacar no solamente el nombre del presidente Fujimori, sino el apellido de toda su familia para poder efectivamente volver a reconstruir el país, porque lamentablemente estamos en retroceso. Entonces,
Eso nos hubiera gustado. Nosotros estamos muy contentos con la salida y la libertad del presidente Fujimori. Lo celebramos que puede estar por fin en libertad con sus hijos, con sus nietas, pero obviamente nos hubiera gustado que esto sea una fiesta para la mayoría de peruanos y que no esté generando este tipo de marchas y contramarchas que para mí son marchas de odio. Y con el odio, Nicolás, no se construye. El odio no es positivo. Y estas son marchas de odio. Siempre la izquierda y los caviares marchan en contra de algo. No marchan a favor de algo positivo. No marchan a favor del crecimiento económico. No marchan a favor de la familia. No, ellos marchan siempre en contra de algo. Porque han hecho de su vida, de su partido, básicamente estas marchas de odio que los consumen día a día. Y yo lamento mucho efectivamente que haya tanta gente como ellos que siga viviendo del antifujimorismo. Ahora, el problema es el siguiente. Ha ocurrido ya lo de los 10 votos. ¿Qué otros compromisos se han adquirido? Eso habría que preguntarles a ellos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si Pedro Pablo Kuczynski se ve enfrentado al hecho de que hay nueva información que lo compromete aún más en el caso Odebrecht, en el caso Lava Jato? Y se va a enfrentar una discusión sobre su vacancia en marzo, ¿no es cierto? ¿Cuándo se reinicia la legislatura? En marzo. Se reinicia la primera semana de marzo. Y se supone que el Frente Amplio ha planteado una vacancia. Una nueva vacancia, pero nosotros no estamos de acuerdo con la vacancia planteada por el Frente Amplio porque su vacancia es motivada por el tema del indulto y nosotros creemos que el presidente de la República ha cumplido con la Constitución. O sea, él tiene la potestad de dar el indulto y la ha ejercido. Ahí no hay razón ni legal ni constitucional para ir a una vacancia. Ahora, ¿ustedes no le tienen miedo? Ahora, si es que hubieran otras cosas, obviamente nosotros, una vez más, creemos que el presidente hasta ahora no es moralmente apto para seguir gobernando el país. ¿Ustedes no le tienen miedo a una ruptura? Es decir, que Kenji se lleve no 10, 23 o 20 congresistas, como dicen, y que en esa ruptura el propio Alberto Fujimori esté más del lado de Kenji que de Keiko. Fuerza Popular se construyó con el esfuerzo de muchas personas durante largos años y nos hemos convertido en el partido más sólido, más grande del Perú en estos momentos. El presidente Fujimori nunca creyó en los partidos políticos y eso es algo que ahora me sorprende porque aquellos que siempre lo dijeron, siempre lo criticaron, que era uno de los grandes cuestionamientos que se le hacía a él, ahora lo pongan en duda, ¿no? Yo creo que una vez más vemos pues esos rápidos cambios de opinión. Pero es innegable, el presidente Fujimori en ese momento nunca creyó en los partidos políticos, era otro contexto, otra situación de la del país. Los partidos políticos efectivamente estaban muy desacreditados, no ayudaban, había un terrorismo galopante, la inflación, en fin. Pero la diferencia es justamente que Keiko cree en los partidos políticos y no en la sucesión por apellido. Entonces, aquí dentro de Fuerza Popular lo que hay es un partido organizado que se somete a elecciones internas, donde las decisiones se toman por mayoría. Sin querer, queriendo, como se dice, estás invocando a Alberto Fujimori a respetar la disciplina. Él no es miembro de Fuerza Popular, o sea que él... Pero por lo mismo, pero está interfiriendo en la vida interna de Fuerza Popular. No, yo no me atrevería a decirle al presidente Fujimori cómo actuar o cómo no actuar de ninguna manera. Él es nuestro líder histórico y a mí se me ocurriría darle ni siquiera sugerencias. Yo estoy hablando de su hijo, que sí es miembro de Fuerza Popular y que está sujeto al reglamento de Fuerza Popular. Por apellidarse Fujimori no tiene absolutamente ninguna diferencia. Un partido político todos los militantes somos iguales, ¿no? Y estamos sujetos al mismo reglamento. Es más, yo creo que Kenji Fujimori, al apellidarse Fujimori, debería ser aún más cuidadoso justamente en respetar ese reglamento. En Fuerza Popular lo que existe es, insisto, un partido que mira hacia adelante, que seguirá creciendo. Hemos tenido muchas batallas que hemos librado, mucho más difíciles que esta. Y las vamos a superar como las hemos superado todas. Y de a pocos, y creciendo, y con la frente en alto. Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, ha estado con nosotros.
Muchísimas me dice gracias. la señora Magariño, que me tortura, dice si ha sido visitar a Alberto Fujimori. No, yo espero que él se recupere, ¿no? Creo que en estos momentos lo mejor es dejar que esté con su familia, con sus seres queridos, que recupere peso, que recupere energías y que pueda disfrutar de esta libertad que le fue negada durante tantos años. Ahora sí. Cecilia Chacón ha estado ¿Alguna con otra nosotros. pregunta de la productora? No hay más, no hay más. Muchas gracias. Muchas gracias a Cecilia. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Ustedes lo ven, esto es un espacio abierto para todos. No estamos acostumbrados a eso. No tenemos ningún sesgo. Nuestro único sesgo es el de los ciudadanos, el de la gente. Eso es lo único que nos interesa, defender los intereses de la gente. Y para eso hay que escuchar a todo el mundo y aprender a escucharnos entre peruanos y aprender una cosa que resulta a veces tan difícil, que lo que yo tengo en la cabeza es una opinión, es mi opinión, así como tú tienes tu opinión y el otro tiene su opinión. Ninguno es dueño de la verdad. Ninguno es dueño de la verdad. Y tenemos que aprender a escucharnos. Es el gran reto que tenemos en el siglo XXI. Volvemos. Ministerio Público y lo ha autorizado el Poder Judicial. Vamos a tener más información sobre este tema en cualquier momento. Insisto, hay un operativo como parte del caso Lava Jato que no se refiere ya solo a la empresa Odebrecht. Por la información que hemos recibido, se estaría realizando en este momento un operativo que incluye 40 oficinas e inmuebles. Una de las oficinas queda en Amador Merino Reina 460, oficina 1201 San Isidro, oficina de OAS. Y el otro local es en la avenida Benavides, ¿no? Hamilton Castro, me dice que es el que ha solicitado la intervención. Hamilton Castro, confirmado por fuentes del Ministerio Público. El doctor Hamilton Castro es el que ha ordenado esta operación que se ha mantenido en la más absoluta reserva hasta este momento. Y vamos a ver lo que viene. Imagínense si lo que hemos tenido solo por el caso Odebrecht, debe haber más de uno que le están temblando las piernas en este momento y está llamando a su abogado a ver qué hace. ¿Ah? Se está poniendo como debería ponerse esto, todo para adentro, y era hora. Yudy Rodríguez, regresemos, ya estoy aburrido ya, pero regresemos al tema de quién debe ser el jefe de Fuerza Popular. Keiko Kenji. Pero es que se acaba de ir la congresista Chacón, ¿no? Entonces, para cerrar bueno, el tema... ya cerremos el tema por hoy, por favor. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, ante la pregunta exitosa para tu programa, ¿quién debe presidir Fuerza Popular, Kenji o Keiko? Tenemos nuestras respuestas en el @exitosap. Cristóbal Colán nos dice, Keiko, porque Kenji tiene que construir su partido, y está el tuit en pantalla de nuestro seguidor. Por otro lado, ¿qué opina Julio Cáceres? Nos dice, ¿a quién le importa? La señora Keiko ya perdió el liderazgo, dice, si solo hubiese tenido mejores asesores. Kenji no es un líder, pero puede ser manipulado por el padre, dice, y llegar a ser el próximo presidente del partido. La nación necesita caras nuevas. Ahí está su tuit en las pantallas de Exitosa Televisión. Por otro lado, Monili nos dice, Keiko es la líder de Fuerza Popular, se ganó su puesto con creces, dice, levantó al fujimorismo de las cenizas, ahora es un partido fuerte que es mayoría en el Congreso. Por otro lado, ¿qué nos dice Luana Mariel? El partido Fuerza Popular lo creó Keiko, no fue ni Alberto ni Kenji. Si Kenji quiere ser presidente, que llame a Marvel y cree su propia historieta. Ahí con los 10 Avengers. Y aquí hemos tenido un debate, Nicolás, en las redes sociales, porque Rodrigo Astorga nos dice, lo ideal sería elecciones internas y fin de la payasada, nos dice, pero han creado una cuenta de los Avengers de Kenji, que ha comentado aquí en las redes sociales de Exitoso, me ha parecido curioso colocarlo, dice, pero que hagan elecciones internas respetando el debido proceso, nada que dedocracia, dice, y por supuesto sin Ana Vega y Pierre Figari, que respeten las bases, que las bases decidan empoderar al ciudadano. ¿Qué te parecen ahí los comentarios, Nicolás? Sí, pues, sí, bueno, vamos a ver qué pasa, porque lo que va a ser determinante acá es la intervención, porque Alberto Fujimori, dejémonos de vainas, ha intervenido en este proceso y ahora va a intervenir más que esté en libertad, ¿no? Ahora, el problema se va a someter a la disciplina o no, pero no pierde una votación. O sea, si Alberto Fujimori dice, Kenji es, a ver, ¿por quién van a votar los militantes de Fuerza Popular? Bueno, la vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, ha dicho que la aprobación de Kenji, que es 7 puntos más que Keiko, es solamente una foto del momento, que él nunca ha hecho política real, es lo que ha dicho Milagros Salazar. Bueno. Mejor lo dejamos ahí. Mejor. Muchas gracias. Yudy, antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador.
Usted también o tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Kilómetro, apunten, 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y dúplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o llamando también al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson, Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y está con nosotros ahora Antonio Mesarín, alcalde de Barranco, distrito donde ayer ha habido un tremendo problema porque se procedió a la subasta, ¿no es cierto? A un concurso con respecto para una concesión. Para una concesión del Estado de Unión en medio de una controversia porque muchos vecinos, incluyendo algunos notables como Jorge del Castillo y Marisa Clave, estaban en contra de que esto ocurra. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, por la oportunidad. Muy buenos días a todos los radioyentes de Radio Exitosa. Bueno, tú muy bien lo has dicho, ha habido una controversia con respecto, pero esto se inicia a raíz de una desinformación que ha venido creciendo a lo largo de las últimas semanas. Se decía de que primero se iba a vender el Estadio Unión, cuando en realidad lo que se hace es cumplir con la ley, porque el artículo 59 de la Ley Orgánica de Municipalidades nos dice bien claro que cualquier disposición de un bien municipal, sea venta o concesión, será bajo la modalidad de subasta pública, es decir, ese es el título por ley. Pero estos señores que siempre han venido desinformando, pues... pero ¿por qué la necesidad de hacer una concesión en el Estadio Unión? ¿Cuál es el problema sobre cómo estaba funcionando? Sí, te voy a explicar para que también puedan entender todos los oyentes. Mira, el Estadio Unión está abandonado hace más de 40 años. Está en estado muy, muy deplorable. Tribunas, baño, camerinos, entre otras instalaciones. La Municipalidad de Barranco no tiene recursos para poder recuperar ese estadio porque tiene otras prioridades que ver, como es el servicio al 100% al vecino. El dinero no alcanza. Entonces, ¿qué hace un municipio que no tiene recursos? Acude a dos formas. La primera, si es que los tuviera, a los mismos, y la segunda, a la empresa privada para hacer una alianza estratégica. Que es lo que se ha hecho, justamente la segunda. Si no tenemos dinero, entonces vamos a hacer gestión. Porque necesitamos nosotros brindar mejores instalaciones a los usuarios. No solamente a la liga, sino también a todas aquellas personas, niños, jóvenes y todos los colegios para que tengan a disposición una mejor instalación. Ahora, Toño, tú dices que esta decisión que han tomado de hacer este concurso, es decir, va a ser bueno para los vecinos supuestamente. Mira, si tú... Ahora, ¿por qué si va a ser bueno para los vecinos, si vas a brindarle instalaciones en mejores condiciones, por qué la gente se opone? Mira, estas imágenes que estamos viendo son de la trifulca que se armó hoy el día de ayer. Te voy a explicar, mira, estas son 25 personas que estuvieron en la primera vez en la biblioteca municipal, y donde acá te voy a mostrar qué es lo que dice el doctor Benvenuto, que es el notario, que tuvo que suspender por falta de garantías porque había insultos y agresiones de parte de estas personas, ¿no? Entonces se suspendió ese proceso y se decidió que se hiciera dentro de las instalaciones de la municipalidad para preservar y garantizar la seguridad de todos los miembros de esta comisión. El congresista Jorge Castillo estuvo presente, la congresista Marisa Clave. Marisa Clave, quien se ve ahí en esas imágenes justamente. No se le deja entrar porque detrás de ella había una turba de 10 personas que querían ingresar con ella y obviamente no podíamos permitir eso. Es más, ante estas actitudes matonescas de estas personas, hemos tenido 2 personas heridas, 2 mujeres. A una de ellas la han operado hoy a las 1:30 de la mañana en Casimiro Ulloa, porque tuvo un sangrado profundo, ya que sufría de poliquísticos, ¿no? Ahora, ¿por qué? Es decir, podemos tomar contacto con Marisa Clave o Jorge del Castillo para que nos expliquen sus razones, pero lo que dice acá el alcalde de Barranco es que esto no solo es transparente, sino esto es beneficioso para el vecino.
Entonces, insisto, ¿por qué la gente se opone? ¿Por qué la desconfianza? Alguna gente ha dicho que hay un negociado del alcalde y esto para nada, para nada. Mira, acá no hay faenones, no hay Odebrecht, no hay Ruta de Lima, ni tampoco brazos cruzados, como siempre lo he dicho. Acá lo que hay simplemente es un proceso transparente donde la Contraloría, si bien es cierto, ha mencionado algunas, digamos, observaciones y nos han dado 10 días para poderlas subsanar, y han sido subsanadas 2, y una última que nos ha llegado que también la vamos a subsanar. ¿A cuál se refiere esta última observación? En ningún momento nos dice la Contraloría de que suspendamos este proceso porque hay irregularidades. Lo que nos dice es que si es que no se subsanan estas observaciones, podría caer en un proceso vicioso y con irregularidades. Obviamente nosotros no vamos a permitir eso. Tenemos que agradecer, al contrario, a esta entidad, porque nos ha permitido el poder definir aún mejor, ¿no? Y ser más transparentes en este O sea, las observaciones de la Contraloría lo que dicen es lo siguiente. El informe de tasación comercial del predio no considera la determinación del valor del usufructo y la renta mensual a requerir, sino solo un valor de alquiler mensual. Correcto. Con eso nos dice de que no está claro en qué se va a invertir esos inicialmente 6 millones que estaban en las bases. Ahora, nosotros estamos ya enviando, ¿no?, la subsanación, diciéndole en qué se va a invertir, no 6 millones que están en la base, sino los 11.600.000 soles con los cuales esta empresa ha ofertado y ha ganado. Ahora, acá lo que dice es lo siguiente, que en las bases lo que se sostiene es que se está otorgando el usufructo del Estado de Unión, considerando un precio base de 8.451.550.29 soles, que incluye un monto de inversión de 6.293.869 y un poco más, y el pago de uso de 2 millones a razón de 2.100.000, ¿no es cierto? Lo cual supone un alquiler, ¿no es cierto?, de 7.192.27. Es lo que tendría que pagar esta empresa. Inicialmente, porque ese alquiler va a seguir subiendo de acuerdo a cómo vaya subiendo el IPS. O sea, no es que se quede también todos los años con ese monto, ¿no? Ahora, la segunda observación es que el precio base considerado por el proyecto de inversión no está sustentado, con lo que no se garantiza el eficiente aprovechamiento económico del predio. Ahora, mejor escuchemos, si lo permite, Toño. Claro, está en la línea Jorge del Castillo, que es barranquino y que ha estado ayer protestando y que se ha estado oponiendo a este procedimiento. Jorge, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Por qué Jorge del Castillo y algunos barranquinos están en contra de lo que está haciendo el municipio con el Estadio Unión? Bueno, está usted con el señor Mesarina. Acá está sentado frente a mí y escuchando. Congresista del Castillo. En primer lugar, mi salud y respeto, porque yo no le falto respeto a nadie cuando hago una crítica de igual manera, señor congresista, sobre el tema. Y yo quise hablar con el señor Mesarina, hablé con el señor Narrea hace ya como 3 semanas, nunca tuve respuesta. Lamentablemente, muchas de estas cosas las hubiéramos evitado. Pero mi observación es la siguiente. En primer lugar, creo que hay alternativas de solución para algo. Hace algunos años, cuando yo era primer ministro, pudimos, por ejemplo, rehabilitar el Estadio Carlos Chipoco. Hizo una inversión como de 5 millones de soles de ese tiempo, cuando estaba el presidente Arturo Guzmán, y construimos toda la pista de atletismo y se puso una pista sintética. No lo negará el señor Mesarina. No sé si lo se lo agradecí públicamente, señor congresista. Sí, claro, es que como en la mañana lo escuché decir que ha hecho del Castillo por Barranco cuando fue primer ministro. Por el Estadio Unión específicamente, señor congresista, no por el Chipoco, bueno, por el Estadio Unión. Pero está hablando usted de hace 30 años, un centro donde el Estadio Unión funcionaba, donde jugaba la Liga, se jugaba la Copa Perú, se jugaba el Interbarrios de la Prensa, jugaba la Juventud Barranquina. Pero en fin, vamos a buscarle alternativas de solución. Fíjese, yo creo que, por ejemplo, estamos hablando de 25.925 metros cuadrados que tiene el estadio. La merced conductiva, aparte de la inversión, es 9.500 soles mensuales. Esto significa una merced conductiva de 36 centavos de sol por metro cuadrado. En Barranco, ¿eso cuesta? Me parece que no. Primer tema que me parece contundente. Segundo, se ofrece una inversión de 11.643.548 soles. Muy bien. En 25 años
Pregunto, ¿hay carta fianza que garantice este monto? Parece que no. En la base no está clara la presentación de una carta fianza, ni nadie ha hablado ayer en el acta de una carta fianza. Y eso es fundamental. Usted sabe, Nicolás, que toda concesión tiene que ser afianzada. Entonces, estos temas, para no seguir con números que pueden confundir a la gente, hubieran podido ser materia de una... Claro, pero dadas las circunstancias, ¿cuál es la solución que ustedes proponen? ¿Dejar sin efecto el acto del día de ayer y hacer qué? El acto del día de ayer debe ser declarado nulo. Estaban presentes funcionarios de la Contraloría, que no solamente lo han dicho por escrito en cartas previas. Hay una primera carta del 5 de enero, hay otra del 10 de enero, hay otra del 11 de enero, donde le están diciendo, señor, acá hay observaciones. Las observaciones no han sido levantadas. Hasta ahora no han sido respondidas. Y ahí a viva voz, la funcionaria de la Contraloría, yo tengo la grabación y la vamos a dar ahora a las 12 del día aquí en el Congreso de la República, que vamos a hacer una conferencia de prensa. La funcionaria le dice ahí a los de la Comisión Especial, señores, no se precipiten a estas observaciones, primero deben absolverlas antes de avanzar con este tema. Pero R con R siguieron adelante, con el apoyo del notario, el doctor Loaiza Bellido, que no quiso aceptar mi participación, mis argumentos, como si no tuviera yo el derecho como congresista de la República de ejercer una función fiscalizadora. Me costó mucho trabajo entrar. Entré, yo llegué temprano, pero entré tarde porque no me dejaban entrar el personal. La congresista Glade tampoco pudo entrar, terminó golpeada. Adentro estaban las funcionarias de la Contraloría, que en el acta han dejado constancia que entraron tarde porque no las dejaban entrar. Entonces, si un acto público, funcionarios públicos, como la Contraloría, como congresistas de la República, no podemos entrar, no digo el resto de la gente que podía haber hecho un exceso, sino gente, funcionarios responsables no dejan entrar en una subasta pública, eso ya es una causal de nulidad. Haber cambiado de lugar, vicio advertido por la Contraloría, pero es un vicio de nulidad. ¿Por qué no escuchamos, Jorge, qué dice? Yo no sé, antes de seguir adelante, si me permiten, hemos dado una primicia, una información de último minuto por solicitud del fiscal Hamilton Castro. Se ha iniciado a las 10:15 de la mañana un operativo contra una serie de viviendas y oficinas asociadas a las empresas Andrade Gutiérrez y OAS, hasta donde sabemos. Tengo más información acá. A las 10:20 de esta mañana se inició el allanamiento y deserraje de otro inmueble ubicado en la avenida Emilio Cavenecia 225, oficina 111. Ha entrado personal de la Dirección de Inteligencia, Ministerio del Interior, de la DIVIAC y el representante del Ministerio Público, Gunter César Cornejo González, fiscal adjunto provincial titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. A las 10:55 se dio inicio a otra diligencia de allanamiento de un domicilio ubicado en López de Ayala, número 1615, en San Borja, tercera etapa. Y a las 11:10 se ha dado inicio a otro allanamiento, esta vez en Monte Umbroso 877, que es una vivienda. Vamos a seguir dando información a lo largo de la mañana, pero hay un mega operativo de la Fiscalía que ve el caso Lavajato en 40 oficinas y viviendas a partir de las 10:15 de esta mañana, y por lo que entendemos tiene que ver directamente con el caso OAS y Andrade Gutiérrez, lo cual va a llevar este tema de Lavajato a otras dimensiones. Seguimos adelante, estamos en la línea con Jorge del Castillo y en los estudios con Antonio Mesarina, alcalde de Barranco. Hay un conflicto con respecto al otorgamiento de una concesión del Estadio Unión. ¿Qué van a hacer, alcalde Mesarina, en esta situación? ¿Ustedes van a seguir adelante? Bueno, ya ayer se adjudicó esta empresa, el Consorcio Unión. Yo, he escuchado al señor congresista del Castillo mencionar que no lo dejaron ingresar y que tampoco pudo intervenir. Tengo entendido de que es un acto que solamente le corresponde intervenir a quienes, digamos, la mesa del comité, el martillero, el notario y los postores. En todo caso, el señor congresista, digamos, como una entidad fiscalizadora, puede estar presente, pero no intervenir, cosa que tengo entendido que el notario le dijo que no podía hacerlo.
Ahora, en el caso de la congresista Marisa Glave, si es que dice que ha sido golpeada, habría que ver imágenes porque nosotros tenemos imágenes con todo lo contrario. Ella no pudo ingresar porque detrás de ella habían 10 personas que violentamente, y ahí están las imágenes que tú las has podido observar, han querido ingresar de manera prepotente. Ya, pero lo que interesa las circunstancias y considerando el contexto, es decir, no resulta lo más conveniente seguir adelante con el proceso en estas condiciones. Cuando yo quiero aclarar, si me permite, Nicolás. El señor congresista habla de 0.26 por metro cuadrado. Esto no es una venta, esta es una concesión de un uso del estadio compartido entre la empresa privada y la Municipalidad de Barranco. No es una concesión, vamos a entrar a la empresa privada o estamos privatizando el estadio, al contrario. Vamos a compartir el estadio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que la municipalidad en esos horarios va a poner a disposición de los colegios y de todos los vecinos, jóvenes y adultos mayores que practican el fútbol, totalmente gratis. Y los días domingos, la Liga de Fútbol va a tener todo el estadio para el desarrollo de sus campeonatos. Ahora, no solamente son los 11.600.000 soles que ha ofertado esta empresa para la recuperación de las canchas, sino del estadio de manera integral. Tribunas, baños, camerinos, que en este momento están en pésimas condiciones, además de con la construcción de un skatepark, entre otras cosas que van a haber, digamos, mejoras en esta instalación y que va a estar, repito, al servicio también de toda la comunidad. Pero eso por lo que entiendo, estos argumentos no han logrado convencer ni a Jorge del Castillo, ni a Marisa Glave, ni a un numeroso grupo de vecinos barranquinos, ¿no? Bueno, tú puedes observar, dejando, digamos, de lado a los señores congresistas, que quienes han estado detrás de todo esto, en estas imágenes, 6 son candidatos. La exalcaldesa Vargas ha estado desde afuera grabando y monitoreando por teléfono, tengo las imágenes también, cuando ella en su gestión quiso construir un edificio de 5 pisos dentro del Estadio Unión. Entonces, ¿qué queremos? ¿Recuperar o construir un 5 pisos de un estadio? Ahora, por lo que entiendo, esto va a seguir en un plan de confrontación, porque usted, alcalde, ha anunciado que va a denunciar ante la Comisión de Ética a los congresistas que estuvieron ayer. En realidad, Nicolás, ayer estuve bastante ofuscado por toda esta situación, porque no solamente han destruido material de la municipalidad, sino también han atentado contra funcionarios públicos. Hay vecinos que se han visto afectados porque había adultos mayores, habían personas con niños y que no podían ser testigos de todo esto. Jorge, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Qué decisión han tomado? Mira, lo ideal sería conversar y buscar soluciones. Yo no sé si el señor alcalde está dispuesto a conversar y explorar soluciones. Por ejemplo, hay una opción. La Federación Peruana de Fútbol le ha mandado un oficio al señor alcalde hace varias semanas ofreciendo incluirlos en su plan centenario y hacer una inversión ahí. La municipalidad le ha contestado a la federación, le ha dicho muy bien, dígame de qué se trata. Entonces la federación le ha dicho, mándeme los planos. Y la municipalidad le ha contestado, ahí tiene usted los planos. Entonces, ¿para qué le contesta a la federación y le manda planos para hacer un proyecto y lo vende? Y lo concesiona, ¿no? Por 25 años con posibilidad de prorrogar los 5 años más. Entonces, estaba meciendo a la federación. Bueno, estamos hablando de una real alternativa. Sí, tenemos que ir, lamentablemente tenemos que ir terminando por ahora. Sí, solamente aclarar lo que el señor congresista está mencionando. Si la federación, que es una entidad pública, una entidad privada, correcto, es una entidad privada, hubiese estado interesado en recuperar ese estadio hace mucho tiempo, lo hubiera hecho. No cuando se entera de que hay una concesión, un proceso de concesión, y tratar de, digamos, paralizar la misma con cartas que hasta ahora, a pesar que lo hemos mandado reiterativos, no ha contestado. Bueno, yo les agradezco mucho a ambos. Jorge, han hecho algunos apristas un lavado de banderas ahí frente al Ministerio de Trabajo esta mañana, ¿no? Dice contra los Avengers de Jorge del Castillo. Ayer estuvo un Avenger acá, ¿no? Abel Salinas. Te agradezco mucho esta oportunidad y más bien yo quisiera, Nicolás, concretar esta reunión, si es posible, si el alcalde acepta, reunirse. Hoy día mismo. Para buscar soluciones. Hoy día mismo yo estoy disponible los días, mañana, a la hora que sea. Bueno, yo siempre, usted, señor congresista, ha tenido las puertas abiertas de mi oficina. Cuando usted ha venido, siempre hemos conversado. De una vez, pero aprovechemos y fíjense ustedes la hora. Usted ha venido, 4 de la tarde. No he estado yo, ¿no? Pero
En el transcurso de la otra semana podemos conversar, no hay ningún problema, porque hoy sí tengo varias actividades que ver. Lunes 9 de la mañana. Podría ser, no tengo... Para que a las 10 nos cuenten que todo se arregló. Y ahí nos vamos a tomar un desayuno. Por supuesto. ¿Dónde? El Juanito todavía está ahí. Lunes 9 de la mañana, miren, es un compromiso. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo no? Saludos a sus Avengers. ¿Ah? Hasta luego. Muchas gracias, Antonio Mesarina, Nicolás, por estar acá y ojalá que haya entendimientos y Solamente, soluciones. señor Benítez, es una última... Tenemos que acabar, sí. Solamente que los vecinos sepan de que la gestión municipal ve el bien común. No puede estar por encima del bien común ningún interés particular ni político. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, operativo, 40 oficinas y viviendas intervenidas en este momento por la Fiscalía, ¿ah? Con autorización del juez. Hay que averiguar qué juez fue el que autorizó exactamente, pero empezó el nuevo capítulo. OAS Andrade Gutiérrez también en la movida. E insisto, hay un montón de gente a la que le tiemblan las piernas ahorita. Regresamos. Exitosa Noticias. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. He tratado de comunicarme con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Me dice que no va a dar en lo inmediato declaraciones, pero esto que está ocurriendo, lo voy a citarlo y creo que no soy infidente, literalmente, es el resultado silencioso del trabajo silencioso y eficiente del equipo de investigación del Ministerio Público que está detrás del caso Lava Jato. 40 inmuebles intervenidos entre oficinas y viviendas. Uno de las personas detenidas, no sabemos si va a haber más o contra las que se ha dictado orden de detención, se llama Carlos Eugenio García Alcázar. Este señor tiene 53 años, es contador y en septiembre del año 2011 fue designado como asesor del Viceministerio de Transportes y dejó el cargo recién 3 años después, en junio del 2014. Este señor, durante el gobierno de Ollantumala, según las declaraciones de colaboradores eficaces, ha tenido un espectacular e injustificado incremento de su patrimonio. Se ha mudado a una vivienda, ha adquirido caballos de carrera, tiene un stud que se llama Náutica, y esto no tenía ninguna relación con los supuestos ingresos que él percibía como simple asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora, su orden de captura en el contexto de una intervención contra las constructoras brasileñas, a lo que nos lleva es a entender que estamos frente a un nuevo capítulo en la historia del escándalo de corrupción que sacude nuestro país. Y ahora estamos, señora Magariño, con el sindicato de enfermeras de salud, con la licenciada Luz Jiménez Talledo y con el señor Luis Palomino Tataje, subsecretario de Defensa del mismo sindicato, ¿no es verdad? Y estamos enfrentando una situación muy, muy crítica. Yo ayer hice una denuncia de la que fue testigo directamente de la crisis que está ocurriendo, bienvenidos, en el salud de una persona muy cercana que trabaja conmigo, cuya esposa tenía un prolapso, fue a atenderse a este hospital que se supone que es la joya de salud ahí en Villa María, y un desastre, ¿no? Porque la señora anda con una sonda, ha terminado atendiéndose en la clínica de Ricardo Palma y tenido que pagar 300 soles por sus consultas. O sea, un mes después con la sonda ahí, porque hay problemas pues de atención, de turno, y hay un problema muy serio también de desmoralización del personal, ¿no? La gente está, digamos, molesta, y esto al final termina, las consecuencias las paga el paciente, ¿no? Que es el que tiene que lidiar con este estado de ánimo, digamos, del personal, ¿no? Ahora, hay un anuncio nuevo ahora, que se va a cerrar un hospital en Bellavista, ¿no? ¿Por qué no nos explican qué está pasando? Te traigo saludo, Nicolás, de nuestra secretaria general, la señora Juliasa Santamaría. En verdad, nosotros también nos preocupa como sindicato, porque hemos visto que esta situación no es de ahora, ¿no? Tenemos estos centros de atención primaria y hospitales más de 25 años con locales alquilados. Y esta situación se da porque con el venir de los años usted
sabe y la población también sabe que dependemos de las posiciones políticas que tiene nuestro de salud. Esta seguridad social no funciona como tal ya, porque con el devenir de los años, los gestores puestos por los políticos hacen lo que pueden hacer o lo que los dejan hacer. Claro, pero eso es lo que no se entiende, ¿no? Porque finalmente, ¿salud de quién es? Claro, ¿no es de cierto? los asegurados. Entonces, De usted, por supuesto, de nosotros, y por lo tanto los trabajadores. órganos de gobierno deberían corresponder a decisiones de los asegurados y debería ser gente dedicada profesionalmente a la gestión de la salud pública, ¿no es cierto? Y no aquí, o sea, cambian los gobiernos y van cambiando los funcionarios y no. Y también las políticas, o sea, ellos no toman en cuenta el personal que tiene mayor permanencia en el hospital. Nosotros como entidad, como estamento de enfermería, usted al ir a un hospital va a ver por donde usted voltea a una enfermera. La parte médica tiene sus horas, sus momentos que van, pero el 100% de permanencia del hospital es de las enfermeras, pero dentro de la gestión no existen enfermeras para gobernar esto. Es así que estas decisiones de alquileres de locales y con estos cambios abruptos de término del dueño del local, que te da por término el contrato, deja a los trabajadores y a los asegurados sin atención. Y esto tiene que ser prevenible. Esto tienen que prevenirlo. Esto lo arrastramos muchos años. Este centro tiene 25 años funcionando ahí, con un costo de $20.000 mensuales. Realmente ahora estos trabajadores, que son preocupación del sindicato, no les dan a elegir un lugar cerca donde trabajar. A nuestros asegurados sí, porque ellos están adscritos de acuerdo a su DNI. Ellos sí van a continuar con su atención, pero ellos ya tienen un lugar donde atenderse. Para ellos también es un choque grande tener que salir e irse a otro centro donde la enfermera no es la misma, donde el médico no es el mismo. Y usted sabe que ahora en España la atención primaria está dirigida directamente a que el paciente pertenece, un trabajador, un médico y una enfermera tiene su grupo de pacientes. Ahora estos pacientes siguen cambiando de profesional. Nosotros estamos acá muy preocupados por eso también. Claro, porque es increíble. En otros países no solamente se está hablando de, es decir, una vez que garantizaste que tienes un nivel básico de atención que funciona y hay prevención y hay equipamiento para cuando los asuntos son más complejos y los pacientes se atienden con citas programadas que no te suponen esperar meses ni estar parado horas, ¿no es cierto?, desde las madrugadas. Es decir, cuando eso, ya las preocupaciones son otras, o sea, cómo mejorar la calidad de la relación humana con el paciente, ¿no es cierto? O sea, pero acá estamos en el punto de si los tomógrafos funcionan o si los locales cierran porque no es cierto, lo cancelan los alquileres. Y si el funcionario que llega dice, bueno, pues no me han dejado ningún documento. Nosotros asumimos los pasivos y los activos en este sindicato. Nosotros no decimos, bueno, el sindicato se fue, dejó todo en blanco, como suele ocurrir. Pero nosotros resucitamos y volvemos a hacer y ponemos empeño. Pero todas las gestiones, no esta solamente, todas las gestiones vienen arrastrando eso y por eso la seguridad social está en peligro y nuestro objeto de esta visita también es decirle al público en general que nosotros vamos a defender la seguridad social. Y esto es una agresión al trabajador, una falta de respeto al asegurado, porque no solamente es Bellavista, tenemos Fiori, Puente Piedra y muchos más. Y por eso estamos acá para pedirle a la autoridad que por favor medite y que prevea y que compren ya locales. Hemos tenido muchos locales a nivel nacional que se han dejado de construir o se han perdido porque el gestor del momento no quiere involucrarse. Esa es la respuesta que se da. Y por eso estamos pidiendo nosotros ahora con el actual presidente ejecutivo que se involucren a las personas que manejamos los hospitales. La permanencia del hospital es del 100% de las enfermeras y tenemos magísteres, tenemos doctoras, tenemos funcionarias, tenemos gerentes que han hecho muy buen trabajo pero son ignorados. Nosotros... Ahora, está el doctor Enrique Mechato, el subgerente de la red desconcentrada de Sabogal, que en este caso directo tiene una responsabilidad, ¿no es cierto? Doctor Mechato, muy buenos días. ¿Por qué no nos explica qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que ocurra el cierre de un centro de salud porque no hay renovación del alquiler? ¿Qué ha pasado?
A ver, señor Lucas, muy buenos días. Procedo a hacer una explicación. Mire, en primer lugar, quiero aclarar, no es un hospital el que está ubicado en Bellavista. Es un centro de atención primaria que, de acuerdo a la normativa, es un policlínico. El cierre, porque el arrendatario, él ha decidido ya no renovar. Estamos haciéndolo en el aún. Sí, no, tenemos muy mala señal realmente. Muy mala señal. Vamos a tratar de recuperarla. Ahora, esto en realidad es una señal, o sea, es un síntoma de otros problemas muy serios que hay en salud. A raíz del incidente de Pasamayo, acá nos contaban que hay un problema con el tomógrafo, ¿no es cierto? Hay un problema con salas de operaciones que no están operativas. Hemos recuperado el contacto con el doctor Mechato. Sí, nos explicaba usted qué es lo que está ocurriendo. Sí, señor Lucas, muy buenas tardes. Mire, en primer lugar, necesito yo aclarar de que no es un hospital el que lo tenemos ahí en Bellavista, es un centro de atención primaria, que si nos vamos con la normativa del Ministerio de Salud, es un policlínico. En cuanto al cierre del local, se está dando porque estamos haciendo obediencia a un mandato judicial. Eso, hay un mandato judicial en el cual ha determinado que se debe de desalojar el establecimiento. Entonces nosotros, en merced a ese mandato, estamos cumpliendo y hemos planificado correctamente cómo va a ser la atención, en primer lugar, de nuestros asegurados para garantizar la continuidad de sus atenciones y también la redistribución del personal. Todo esto haciendo la herencia de varios temas legales de gestiones anteriores. Nosotros estamos actuando para no poder tener ningún problema. Pero ¿no era previsible que podía pasar una situación como esta? Es decir, si hay una resolución de desalojo, es que esto ya venía de un proceso y que evidentemente no había arreglo, entonces esto pudo preverse, ¿no? Lo que pasa es que, como le vuelvo a repetir, nosotros estamos haciendo obediencia a un mandato judicial y dentro de nuestra planificación que hemos tenido con nuestro gerente, se ha determinado en articulación con todas las gerencias centrales cuál es el plan de que se tiene frente a ello. Entonces, frente a ello, nosotros nos hemos preocupado en primer lugar por nuestros asegurados, los cuales van a pasar a un establecimiento cercano, que es el Metropolitano del Callao, el mismo que está a una ubicación cercana a Bellavista, en la jurisdicción, y además cuenta con los mismos servicios médicos que venían recibiendo en Bellavista. De esta manera estamos garantizando la continuidad de sus atenciones. Esto se va a dar a partir del martes 16 de enero, donde los pacientes que pertenecían a Bellavista van a ser readscritos al CAP 3 Metropolitano. Bueno, yo le agradezco. Ahora, sí. Ahora, solamente para continuar, para el cierre, mire, cuando nosotros nos piden si tenemos algún tipo de alternativa cerca a la zona, se han buscado los locales, pero lamentablemente ninguno de ellos cumple con los requisitos mínimos que nos exige la normativa. Por lo tanto, no hay una garantía de la atención para los asegurados y obviamente entraríamos en cualquier tipo de sanciones por el ente rector. Yo le agradezco mucho al doctor Enrique Mechato, subgerente de la Red de Concentradas Abogal de Salud, por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, amigo José. Estamos en la línea con el doctor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación. Él se encuentra en este momento entiendo que en Huacho. Doctor Pablo Sánchez, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo quisiera, Pablo, que considerando las restricciones que hay con la información que se pueda proporcionar, nos pueda decir usted hasta donde se pueda saber qué es lo que ha pasado esta mañana. 10:15 empezó un operativo, hay 40 inmuebles que están siendo intervenidos, ¿no es cierto? Bueno, sí, ese es producto del trabajo silencioso y firme del equipo especial que dirige el doctor Hamilton Castro. Estamos en pleno trabajo operativo, no puedo dar detalles, pero está dentro del marco de la ley y obviamente en busca de las pruebas suficientes para seguir con las investigaciones en estos casos tan difíciles. Ahora, doctor Sánchez, acá se está hablando, porque la información a la que hemos tenido acceso
es que se trata de intervenciones sobre locales y personas vinculadas a OAS, a Camargo Correa y a Queiroz Galbao. Es decir, esto está yendo más allá de lo que podía llamarse el caso Odebrecht. Bueno, son casos en verdad bastante complejos. Yo no quiero mencionar nombres de empresas, pero sí respaldar el trabajo que están haciendo los fiscales, ¿no? Con todo el apoyo de la policía y dentro del marco de la ley. Entiendo que no me pueda dar más información, pero le agradezco mucho por habernos atendido. Entonces, estamos confirmados que esto es un operativo en firme de la Fiscalía del doctor Hamilton Castro. Así es. ¿Usted tiene conocimiento de repente de quién es el juez que ha autorizado estas intervenciones? Porque el procedimiento es ese, ¿no es cierto? El fiscal solicita, pero tiene que haber un juez que autorice. Sí, ciertamente, pero no tengo... No es el juez Concepción Carguancho, ¿no es cierto? Porque yo prefiero decir prefiero no decir sobre ese tema. Yo lo entiendo. Muchas gracias al fiscal de la Nación, muy gentil, Pablo, por atendernos. Muchas gracias. Muy bien, Nicolás, hasta luego. Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, nos acaba de confirmar lo que está ocurriendo. Hay un mega operativo, este sí merece el nombre. 40 locales intervenidos entre oficinas y residencias. Se trata del caso ya no Odebrecht, sino OAS, Queiroz Galbao y Andrade Gutiérrez, involucrados también en caso de corrupción. También hay colaboradores eficaces y también empieza a ir alguna gente a la cárcel a partir del día de hoy, y también hay más de uno al que le están temblando las piernas en este momento porque se les viene el techo encima. ¿Ah? ¿Cómo vamos a enfrentar este asunto de salud? Que en realidad deberíamos sentarnos, señora productora, un día de estos a dedicar el espacio suficiente para hacer un diagnóstico de la situación de salud y ver qué alternativas, porque, ahora estamos discutiendo, ¿no es cierto?, de los locales, pero hemos discutido de equipos que no están funcionando, de salas de operaciones cerradas, todo servicio tercerizado. Las tercerizaciones, Es que hacia allá estamos pensando que están apuntando, hacia la privatización. Y eso no lo podemos permitir porque usted y yo y todos acá somos asegurados y no vamos a tener acceso a la salud. Y de eso tenemos que estar muy conscientes, que no a la privatización. Bueno, yo les agradezco muchísimo por estar con nosotros. Sí, por favor. Ratito, disculpe, señor Lucas. Mire, ve, el Policlínico de Bellavista fue creado en el 2008, casi para 60.000 asegurados, ¿no? Y de esos 60.000, casi el 20% son personas que ya pasan los 60 años. Imaginemos proyectándonos ese 20%. Ese 20% de las personas que ya están ancianas, ya merecen una atención, ya merecen una ayuda. O sea, son personas que ya no se van a valer por sí mismos. Esas personas, ¿quién las va a atender? Los van a llevar a otros establecimientos. Al grupo de PADOMI, que es el servicio de atención domiciliaria. Entonces vamos a incrementar las atenciones. Y bien es cierto, el sugerente ahorita de la red concentrada nos acaba de decir de que se van a ir a Bellavista, a Metropolitano. Muy bien, en el Metropolitano no crece. ¿Qué es lo que aumenta? La atención. La demanda de pacientes. La cantidad de gente. Es cierto, nosotros los enfermeros, como profesionales de la salud y parte del equipo de salud, nosotros estamos atendiendo un promedio de 18 pacientes. Y ahora esta atención se va a aumentar, ya no va a ser 18, va a ser 20, 25 pacientes que vamos a atender por día. Y eso significa de que se va a recortar el tiempo. Por supuesto, y la calidad de la atención al paciente. Entonces, tenemos que terminar, lamentablemente. Yo lo que me comprometo es a dedicarle el tiempo suficiente la próxima semana a este tema, porque el asunto en general de la salud, pero en particular de salud, es crítico. Es crítico y hay que agarrar el toro por las astas. ¿No es cierto? Yo les agradezco mucho por estar con nosotros. Centro de atención primaria alquilados, eso tenemos que de todo eso vamos a hablar, es un compromiso. Yo no quiero terminar el programa del día de hoy sin llamar la atención sobre un hecho que ya se ha advertido: el peligro de la utilización del Ministerio de Inclusión Social con fines políticos. Yo conozco al congresista Meléndez, es una buena persona, por lo menos hasta donde yo lo he podido conocer. Sé que puede no ser una persona malintencionada, pero es un riesgo la tentación del uso político de los últimos 20 mensajes en el Twitter del Ministerio del MIDIS. En los 20 está la foto del ministro. O sea, para eso no es. O sea, no es para promover imágenes de los dirigentes del partido, es decir, es otra cosa. Y ya se ha advertido esto. Mucho cuidado con el uso de los programas sociales
para vincularlos a algún tipo de actividad política. Hay que separar completamente esto, no podemos permitir que eso ocurra. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas, conmigo será hasta el día lunes. Muy buenas tardes.